Esta es la mejor inversión de toda la historia. No entiendo por qué la gente no invierte más en esto. Pero mira, hasta Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, dice que si es que él se muriera, le diría a su esposa que invierta todo su dinero en el S&P 500. Hoy hablaremos de cómo invertir en el S&P 500. Sin más rodeos, hablemos de negocios. ¿Qué es el S&P 500? El S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Así de simple. En el S&P 500 está Coca-Cola, Meta, Nvidia, Microsoft, Amazon. Todas las empresas que te puedas imaginar más grandes de Estados Unidos hoy están en el S&P 500. Y este es un fondo indexado que de un solo golpe, si tú inviertes $100, de golpe inviertes en las 500 empresas más grandes. O sea, se distribuye así, de golpe. Si la empresa 500 quiebra, la 501 ¡pum!, toma su lugar. Entonces, el riesgo de que las 500 empresas quiebren al mismo tiempo, complicado, a menos que haya el fin del mundo, ¿no? Si es que hay el fin del mundo, sí, ahí ya está fregado tu dinero, pero creo que todos estaríamos fregados. La historia respalda que el S&P 500 da aproximadamente 10 a 11% al año. Es decir, más o menos, para que te des una idea, si aplicamos la regla del 72, ¿sabes cuál es la regla del 72? No la sabes. Si divides 72 entre el porcentaje que ganas de tu inversión, significa cuánto tiempo en años duplicarías tu dinero. Divides 72 entre 10%, en 7.2 años duplicarías tu dinero invirtiendo en el S&P 500. Si inviertes $1 millón, tendrías $2 millones en 7.2 años. Esa es la regla del 72. La historia demuestra que el S&P da en promedio 10 a 11% al año, obviamente con distintos eventos coyunturales que hacen que se mueva este mercado de manera más volátil. En promedio da 10 a 11%, pero en pandemia, que todo cayó, no dio 10 a 11%. O de repente en una guerra, si es que ocurriera una tercera guerra mundial, probablemente la bolsa caería. No sé si de ese 10 a 11%. En promedio ha dado 10 a 11%. En los últimos 15 años, este dato grábenselo bien, para siempre, gente, para siempre. En los últimos 15 años, solamente el 8% de fondos registrados le ha ganado en rentabilidad al S&P 500. Es decir, el S&P 500 le ha ganado al 92% de fondos en el mundo. ¿Tú crees? ¿Tú que estás viendo este video, que estás aprendiendo a invertir, que vas a ser del 8% que le gana al S&P 500 o el 92% que nunca le ha ganado al S&P 500? Humildad nomás, humildad. Si tú sabes que vas a estar en ese 92%, invierte en el S&P 500 y gánate. ¿Para qué vas a estar buscando la rentabilidad que comprar, vender, que ta? Ahora, te doy un dato más fregado todavía, más fregado. Te dije, en los últimos 15 años, el 8% le ha ganado, solamente el 8% le ha ganado al S&P 500 de los fondos. Pero ahora te digo algo peor. Hace 15 años atrás, ese 8% no eran los mismos que este 8%. Es decir, que en 15 años ese porcentaje cambia de fondos. Entonces, tienes la chance de poder ganarle, si quieres del 8%, un tiempito nomás. Pero de ahí va a cambiar. Entonces, te lo vuelvo a preguntar. Si vas a estar dentro de ese 92% que no le gana al S&P 500, ahórrate la chamba e invierte en el S&P 500. Sencillo. Warren Buffett lo dice, DBZ lo dice, todos lo decimos. Delirando en 3, 2, 1. ¿Por qué el S&P 500? ¿Por qué te digo que inviertas en el S&P 500? Suena fuerte lo que voy a decir, pero Estados Unidos tiene la economía más sólida y más eficiente del mundo. Miren la data. Yo no lo digo, lo dice la data. Es la más constante de crecimiento. Si mezclas con mercados emergentes, si mezclas con Asia, mezclas con Europa, vas a ver que Estados Unidos siempre está en tendencia al alza. Entonces, Estados Unidos, mira las empresas que ha construido. Por ejemplo, ¿por qué no hay unicornios en Perú? No hay empresas que facturen más de $1 billón en Perú. En los últimos 2-3 años, Nvidia ha pasado a estar en el top 3, pero es por las eficiencias del mercado de Estados Unidos. Y obviamente las eficiencias permiten que atraigan más talento, más innovación, hayan leyes que permitan respaldar ese crecimiento. Si tú de repente debes plata, te pueden embarcar la casa. Acá tú debes plata, pasas Infocorp y pasas caleta. Le dices, ¿sabes qué? Debo
buen Infocorp, ya, ok, ¿me puedes hacer una carta no deudo, por favor, si es que te pago de 40.000 soles que debes 1.000 solcitos? Te ponen la carta no deudo y no te vas ni a la cárcel ni nada. Y eso es porque no tenemos leyes o institucionalidad sólidas. Aquí en Perú ni en Latinoamérica. En países emergentes no las tenemos. En Estados Unidos sí. Te embargan la jato si debes plata. Entonces, todo está hecho para que las cosas crezcan y sean más eficientes en Estados Unidos. Y hay una opción de que tu platita hackees la realidad, la pongas en esas 500 empresas que son las que más rentabilidad han dado en la historia. Y es en el S&P 500, una vez más. Otra razón para seguir, ya, para que ya no haya rebate ya. Te voy a decir todas las razones para que ya no haya telejuicio ya. Aguanta. Me he dado cuenta de algo que me preocupa un poco. Más del 70% de personas que ven mis videos aún no se suscriben a mi canal. Lo único que te quiero pedir es un ayudín. Sencillo, no cuesta nada, rapidito nomás, suscribirte a mi canal. ¿Para qué? Para que me apoyes a poder seguir haciendo videos que eduquen a la gente a poder crear negocios sostenibles y además crear mejores empresarios y empresarias. Si tú te suscribes a mi canal, vas a ayudarme muchísimo para seguir creciendo. Ya no te molesto más, disfruta tu película. Que tú busques la compañía, oye, pero si yo invierto por mi lado en Apple y también busco la compañía, no sé, Microsoft, y yo busco esta empresa que creo que va a romperla de inteligencia artificial. Si tú buscas así, de repente la hago y de repente encuentro una Nvidia. ¿Tú crees que puedes realmente predecir el futuro? ¿Crees que sabes qué empresa va a liderar ese S&P 500 en los próximos años? Acuérdate, y mira, te digo una data muy interesante. Cada década, estas empresas líderes del S&P 500 van cambiando. Hace 20 años, ¿quiénes lideraban el mercado? Hoy lideran las tecnológicas y las de inteligencia artificial como Nvidia, ¿no? Pero hace 20 años lideraban las financieras, como Citibank, por ejemplo, era una de las que estaba top del S&P 500. Hace 30 años lideraban las de consumo masivo, Walmart, Coca-Cola. Hace 40 años lideraban las energéticas, como Exxon y otras más. Entonces, nadie sabe cuándo va a cambiar esa tendencia. Y si se dan cuenta, las energéticas lideraron mucho más años. Cada vez más esas tendencias se van acortando. Entonces, hay más probabilidad de que no la chuntes si vas una por una. Más probable es que la chuntes si atacas a las 500 al mismo tiempo. Con eso ya no me rebates. ¿Por qué la gente no invierte en el S&P 500 si es que saben que es la mejor inversión de toda la historia? Porque la gente piensa que invertir debería darte esa experiencia de adrenalina. La gente piensa que invertir es como un juego de casino donde tienes que ver y me da esa adrenalina de que puedo ganar y sabes que no, tiene que ser esto divertido y tiene que ser esto así y no, sabes qué, voy a apuntarle acá, compra-venta. Ya, piensa que es así, pero en verdad la mejor inversión es la más aburrida que hay. La aburrida, sí, la que tú dices, pucha, ya, me toca mi ingreso 10%, invertir en el S&P. Me toca el ingreso para invertir en el S&P. Y así siempre, para que en algún momento cuando voltees después de 7.2 años digas, tengo el doble de lo que puse. ¡Ting! Lo uso para otra cosa. Así de sencillo. ¿Por qué no invierte la gente ahí? Porque la gente no quiere aburrirse. Pero te pincho el globo. Invertir es aburrido y está bien que sea así. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Puedes hacerlo por tu cuenta. 100% por tu cuenta. Puedes abrirte una cuenta con un broker y con ese broker puedes invertir directamente en el S&P 500. Hay distintos pros y contras. Yo te tengo una opción que es la que yo uso para invertir en el S&P 500. Y tú puedes invertir en el S&P 500 desde $100. Y es Flip. Flip es un fondo mutuo que invierte en conjunto en el S&P 500 y en otras ETFs dependiendo del perfil de riesgo que tienes. ¿Por qué creo que es la mejor opción para invertir o acceder al S&P 500? Por distintos motivos. Uno, es una aplicación súper sencilla, el registro es súper fácil, simplemente entras a Flip, pones el registro. Es más, hagamos algo interesante. Voy a invertir con ustedes ahorita $100 para que vean cómo es. En primer lugar, ¿dónde cambio los $100? En Cambista. Como siempre, agarras tus 300 y algo luquitas, las cambias en Cambista y tienes tus dólares, ¿ok? Tienes tus dólares en tu cuenta de banco, listo. Entras a Flip, te registras, te va a pedir el dato biométrico porque Flip es un fondo mutuo que está registrado en la Superintendencia de Mercado de Valores. Eso es importante. Todos los fondos mutuos deberían estar ahí. Todos los que captan dinero deberían estar registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores. Ahí estamos nosotros. Independiente SAF es la empresa o el nombre de la empresa que está registrado en la Superintendencia de Mercado de Valores y Flip es la marca. Entonces, si tú buscas Independiente SAF, la vas a encontrar. Te registras, te pedimos una serie de datos, el dato biométrico de tu cara, un videíto, te registras, listo, ya está registrado, registras tu cuenta bancaria y lo único que tienes que hacer, parecido al flujo o al proceso de Cambista, es, como ven, transferir $100 a la cuenta que te aparece en Flip y subes tu código de operación que está en el voucher cuando transfieres. Ese código de operación lo recibe Flip y te dice, ok, confirmado, en un día útil te dice, ya está la plata invertida en donde querías hacerlo. Ahora, hay un punto más importante que es la segunda razón por la cual me gusta
invertir en Flip? Porque en Flip tú puedes saber cuál es tu perfil de riesgo. Eso es importante. Conocerte antes de invertir. Si eres una persona más conservadora o si eres una persona de repente con más apetito de riesgo. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona con más apetito de riesgo, por ende, la mayoría de mi inversión está en el fondo de la Cobra Chorada, que es donde la mayoría del fondo está en el S&P 500, entre otras ETFs muy similares al S&P 500. Pero el rendimiento es igual al del S&P 500 o casi igual al del S&P 500. Entonces, entras al S&P 500 a través de Flip, invierto y así ya lo hago todos los meses. Transfieres tu plata, ya está invertida y vas a ver cuánto se rentabiliza en el tiempo tu inversión. Nada más. Lo interesante también de Flip es que puedes sacar la plata después del primer mes de que metiste, puedes sacarla cuando quieras. Puedes simplemente sacarla, sabes que no quiero sacar hoy día o quiero retirar mis ganancias y la sacas. Y otra cosa interesante es que al estar registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores, los fondos aquí en el Perú, tú tributas 5% de tus ganancias, no 30% si es que usas un broker extranjero. Entonces, y esta tributación, Flip se encarga como parte del servicio. Nosotros nos encargamos de esa tributación para que tú no tengas que hacerlo con la SUNAT. Y en tercer lugar, es que al ser un fondo mutuo, lo haces con un conjunto de personas. Todos están en esta misma estrategia, donde creemos que Estados Unidos es lo más eficiente, dólares es la moneda que se mantiene, etcétera, etcétera. Como toda esta filosofía que les estoy comentando, el S&P 500 es la mejor inversión de toda la historia, etcétera. Entonces, invertimos ahí, ¿qué te está diciendo? Invertimos ahí en conjunto, con otras personas, que entramos en ese mismo fondo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos con todas personas? Por eso se llama fondo mutuo, que eso sale mucho más eficiente a nivel de costos. Entonces, te sale mucho más económico. ¿Por qué? Si tú lo haces por tu propio lado, si tú inviertes directamente en un broker, a ti te va a cobrar un fee ese broker directamente, un porcentaje, una comisión. Entonces, al hacerlo en conjunto es mucho más eficiente al momento de invertir. Si tú lo haces por tu cuenta, te va a cobrar una comisión obviamente ese broker. En nuestro caso, si todos invierten en una sola cosa, ese costo se distribuye entre todos los que están invirtiendo al mismo tiempo, por ende es más eficiente. Entonces, los costos del fondo te puede salir entre 0.5 de lo que inviertes hasta 1% máximo. Entonces, ahí te sale un ahorro interesante. Y por otro lado, algo interesante más es que tenemos constantemente asesorías grupales de qué es lo que está pasando en el mercado. Informamos a todos nuestros clientes como parte del servicio qué sucede en el mercado estadounidense, qué cosas van a hacer que caigan o bajen o lo que sea, sobre todo para ayudarte a mantenerte. Sabemos que las emociones nos traicionan y sabemos que a veces el mercado cae y uno dice mejor saco mi plata porque va a seguir cayendo. Eso es lo que queremos ayudarte a regular, porque las inversiones tienen que ser lo más frías posibles. Y en Flip te ayudamos con eso, con toda la información disponible en tu correo, hacemos webinars constantes y eso hace que al hacerlo en grupo y rodeándote de gente que quiere hacer crecer su dinero, esto sea mucho mejor. Eso es Flip. Si te gustó este video, no se olviden de suscribirse, pregúntenme lo que necesiten sobre Flip, yo estaré contestando en los comentarios y nos vemos, como siempre, todos los domingos. Cuídense.